energía, el tipo alterno, o la amplitud depende de los valores del circuito, o sea, queriendo parecer ley de Ohm, pero no es así. Y otra característica importante de este circuito es que desfasa la corriente, ¿verdad? Si la fuente de energía la tomo como mi referencia, mi fase cero, con respecto a eso, la corriente es pues, de los valores de resistencia, inductancia y frecuencia. Pues no es nada trivial y me brinqué pasos ahí matemáticos. Ya llegando al resultado, pues si yo tuviera otro circuito igualito, ya con valores de resistencia e inductancia, pues ya los puedo vaciar al resultado que obtuvimos, ¿verdad? Pero si el circuito no es igual, empiezan el detalle de tener que volver a hacer todo el análisis en el dominio del tiempo, lo cual pues, es muy engorroso. Realmente en circuitos eléctricos no se hace así. Y esta clase va a ser para presentar una representación matemática alternativa, ventajosa, se supone que más fácil, entre comillas. O sea, no está tan fácil como lo de CD, pero tampoco está tan difícil como un análisis de alterna en el dominio del tiempo. Ahora, ¿dónde se hacen análisis de alterna en el dominio del tiempo? Bueno, habrá aplicaciones así como de comunicaciones y señales o filtros, donde sí se quiere analizar en el dominio del tiempo la respuesta del dispositivo. Y entonces ahí pues se aborda muy parecido a lo que estuvimos haciendo, ¿no? Plantear una ecuación diferencial y resolverla. Pero en circuitos eléctricos, para analizar en general, el analista de circuitos eléctricos, un circuito utiliza lo que se conoce como fasor. Vayamos a ver la definición, ¿no? En los libros de texto, los de las referencias bibliográficas que estamos usando, está el libro de Sadiku y está el libro de Dorf. Eh, Tienen bastante explicación matemática fundamentada de lo que les voy a decir. Pero acá nosotros en mecatrónica, como yo les decía, no vale la pena meternos tan a fondo a la demostración, porque al fin y al cabo ya se sabe que así es, ¿no? Entonces las explicaciones que voy a dar están aligeradas, se dicen pocas justificaciones y se presenta más bien el resultado para usarlo, ¿no? Sería el enfoque que le estoy dando, ¿no? Entonces, por definición, bueno, decíamos que puede haber otra alternativa matemática a representar la forma de onda que no sea esta amplitud coseno de WT más una fase. ¿Cuál va a ser? Le llamaron fasor. En los bordes de los circuitos en alterna, los matemáticos y físicos encontraron esta alternativa matemática y como lo que demuestra matemáticamente importante es la fase, o sea, lo que más importa, una conclusión también del análisis del circuito de alterna en RL es que la amplitud y la fase cambian, ¿verdad? Y la frecuencia no. Entonces, las representaciones fasoriales representan amplitudes y fases. Y por lo tanto, pues por eso le pusieron ese nombre, ¿no? De ahí viene el nombre de fasor, ¿no? De fase. Bueno, un fasor es un número complejo o es una representación matemática de tipo polar o en su correspondiente equivalente de números complejos. Los números polares se pueden convertir en números complejos o viceversa, ¿verdad? Entonces, por eso le decimos que un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una señal sinusoidal o cosenoidal, en general sinusoidal, ¿no? En algunos libros la manejan con seno y en otros libros la manejan con seno. Nosotros lo vamos a manejar con coseno porque son la forma en que lo manejan en los libros que estamos tomando como referencia. Pero, por ejemplo, en el libro de Boylestad, ese maneja los fasores en funciones en... Bueno, ahorita explico más de esto que me refiero. Entonces, se dieron cuenta
que matemáticamente hablando, y utilizando la identidad de Euler, uno puede cambiar la representación de funciones trigonométricas en el dominio del tiempo a representaciones con números complejos y como se pierde o bueno, se cambia la variable de análisis, ya no aparece la variable tiempo, sino sencillamente aparecen números complejos, pues ahí viene el nombre de fuente compleja. Vamos a representar señales, fuentes de energía de tipo senoidal o cosenoidal, con números complejos, entonces le dicen representación compleja, o fuentes complejas, también le dicen así en los libros, ¿no? Se refiere a que el sustento de matemático pues tiene que ver mucho con los números complejos, su álgebra, por cierto. O sea, ya vieron álgebra de números complejos en sus materias. Vamos a utilizar aquí la álgebra de números polares y álgebra de números complejos, los vamos a utilizar aquí. Pero bueno, si hubiera alguna duda, pues me pregunta. Bueno, entonces de la identidad de Euler, la identidad de Euler, uno puede ver que la parte real, o sea, hablando de números complejos, la parte real es el coseno del ángulo. En su formato le dicen rectangular, ¿verdad? Parte real, parte imaginaria. La parte real de la identidad de Euler es el coseno del ángulo y la parte imaginaria de la identidad de Euler es el seno del ángulo. Bien. J, pues ya sabemos que es el raíz de -1, ¿no? El imaginario con todas las propiedades que tiene el número J, ¿no? Por cierto, también a veces le decimos I. Cuando utilizamos un software, como vamos a utilizarlo más adelante para trabajar con estas cosas, y en las calculadoras también se ingresa como la letra I. Pero otros textos, como ahora lo estamos viendo, pues también le dicen J, ¿no? Es el mismo número imaginario, con todas sus propiedades que conllevan. Bueno, entonces yo tengo no estoy siendo muy formal, más bien les digo, es una explicación informal, pero trata de ver de dónde vienen las cosas, ¿no? Si yo tengo una función de voltaje en formato trigonométrico o de dominio del tiempo, pues habíamos dicho que era un voltaje máximo coseno de WT, donde W es la velocidad angular y phi es la fase, ¿verdad? Si lo trato de englobar en la representación esta de Euler, pues el Bm coseno de WT más phi, pues es la parte real de la identidad de Euler, ¿verdad? Como habíamos dicho en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, y usando la identidad de Euler precisamente, ahora digo que yo puedo representar de una forma equivalente matemáticamente hablando, que la parte real del voltaje máximo exponencial de JWT más phi, noten que se utilizó la identidad de Euler, pues matemáticamente es lo mismo. Entonces, tengo una representación compleja porque tiene números complejos, pero la parte real es la que representa las señales de voltaje, ¿no? Sigue teniendo la información, sí, sigue teniendo la amplitud. La información importante de la señal trigonométrica, pues es su amplitud, su frecuencia y su fase, ¿verdad? Ahí está. Nada más que pues está en formato complejo. Entonces yo puedo decir que la función de voltaje es la parte real. Digo, separando los coeficientes esos que están en suma del exponencial y aplicando el álgebra de estos exponenciales, yo lo puedo expresar como una multiplicación, ¿verdad? La multiplicación de este exponencial por este exponencial, pues es lo mismo que el exponente de phi más WT, ¿verdad? Como lo tengo en la expresión anterior. Sigo compactando la expresión. Si yo encierro todo como una V, o sea, este valor máximo con el exponencial de J phi o la fase, lo encierro y lo nombro como una V. Pues hice más compacta la expresión, ¿verdad? Entonces, sigue siendo válido matemáticamente hablando que la señal de voltaje en el dominio del tiempo se puede representar
en su forma compleja por una V mayúscula y multiplicada por una JWT, donde la W mayúscula, la V mayúscula, pues es un valor máximo exponencial de J phi o J fa, ¿no? Phi es la fase. Ahora bien, como comprobamos en los circuitos de alterna, las señales de voltajes y corrientes pues se desfasan, pero nunca cambian su frecuencia. Entonces, no tiene mucho caso estar poniendo en todas las expresiones el E a la JWT, hablando de voltajes y corrientes en un mismo circuito, alimentado con en la misma frecuencia todas sus fuentes de energía, pues es información redundante. Entonces, pues si quiero la quito, ¿no? No quiero decir matemáticamente que la elimine, sino más bien que la puedo dejar sin anotar y yo ya sé que está implícita ahí presente, pero pues es información que cambiar y pues no me es tan útil. Entonces la puedo esconder en mis análisis, ¿no? Si lo si lo queremos ver. Y entonces me concentro en que yo puedo representar matemáticamente mi voltaje, ¿verdad? Nada más por su amplitud, nada más por su amplitud y su fase. Ahora bien, es más cómodo expresar esto matemáticamente como un número polar. Entonces, noten que ya no es V minúscula, es V mayúscula. Entonces yo digo, el fasor de voltaje, hablando de la representación compleja fasorial, de V minúscula, o sea, de la función de voltaje del tiempo, va a ser, y para denotarlo, pues usa una V minúscula, ¿verdad? A veces le ponen otra rayita aquí a la V, ¿no? Así le vienen los libros, ¿no? Otra rayita. Pero bueno, simplemente con poner la V mayúscula. Ya estoy diciendo que es el fasor, la representación compleja. Nada más la puedo simplificar a que es el voltaje, amplitud máxima de la forma de onda y la fase. Que esta forma óptima que estoy explicando es un vil número polar, ¿no? Nada más tienen amplitudes y fases, ¿no? Otra forma intuitiva de entender esto, hagan de cuenta que una señal de estas en el dominio del tiempo, ¿verdad? Senoidal, pues hace más o menos eso que estoy dibujando, ¿no? Yo podría verlo, y algunos diapositivas anteriores creo que venía este circulito, geométricamente hablando, yo lo puedo ver como un vector de tamaño fijo. Esta forma de onda yo la podría representar gráficamente por un vector que está girando. Esto está girando a una velocidad angular W, ¿verdad? Conforme está girando esa cosa, si yo congelo el instante del tiempo y lo proyecto hacia la gráfica, pues es el puntito de la gráfica, ¿verdad? O sea, este puntito de la gráfica, congelando que esto estaba girando a una velocidad W, en un momento dado de tiempo lo congelo y creo ese puntito de la gráfica. Ahora, si le doy las vueltas completas y genero todos los puntos de la gráfica, pues genero la forma de onda en el dominio del tiempo. Entonces está comprobado que yo puedo. Ahora, si la frecuencia no me interesa porque todos los vectores se mueven a las mismas frecuencias, lo que me interesa es la separación de fase entre los vectores y los tamaños de los vectores. Pues efectivamente yo puedo tener la misma información matemática o lo más importante como una sola amplitud y su ángulo con respecto a la referencia. Los ángulos de los números polares se miden en sentido antihorario como positivos con respecto al eje X, ¿verdad? Y un número polar también se puede representar pues como parte real y parte imaginaria. Ahora, si me traigo ya suprimí la información de velocidad angular porque no me es relevante, o sea, no la quité, ahí está, pero no me es relevante. Yo puedo tener un vector, ¿verdad? Puedo tener aquí un vector con su fase, que es lo que estamos diciendo.
Esa sería la representación polar, ¿verdad? La magnitud de este vector es B en valor máximo y tiene una fase medida con respecto a mi referencia phi. Yo también lo puedo manejar como un número complejo de tipo rectangular. Si proyecto el vector hacia el eje X, o sea, hago el coseno de BM, o sea, valor máximo, coseno. Ay, disculpen la letra también, pero es bien difícil manejar el ratón aquí. Coseno de phi es la proyección en el eje X más la proyección en el eje Y, que sería BM seno del ángulo o la fase. Esa parte le decimos parte imaginaria del número complejo y la otra le decimos la parte real del número complejo. Entonces, también es válido representar el fasor pues, como un número complejo, parte real y parte imaginaria. Ya después veremos dónde se utiliza uno, se utiliza el otro, ¿no? Pero bueno, sin entrar tanto en la justificación matemática, siendo así más bien intuitivos, sería la explicación de por qué es válido representar señales trigonométricas nada más como números polares, ¿no? Ahora, las matemáticas se simplificaron porque ya dejé de andar haciendo cálculos complicados con señales trigonométricas, divisiones, ese tipo de cosas que están horribles. Simplemente sumar dos señales ya vimos que tiene su gracia, ¿no? Dos señales en el dominio del tiempo. En cambio, sumar dos vectores, dos fasores que representan las mismas señales, es muy fácil utilizando el álgebra correspondiente de los números complejos. Incluso hay calculadoras ahorita de las científicas para ingeniería que te aceptan ¿cómo se dice? La representación directa como fase ángulo. Le pones un fase ángulo y luego le pones más y otro fase ángulo y te dan el resultado como fase ángulo. O lo pones como un número complejo, A coseno de ángulo más B seno del ángulo y sumas otro número complejo y te lo da el resultado. Nosotros utilizaremos esas calculadoras. Si estuviéramos en el aula, pues utilizaremos esas calculadoras. Ahora bien, los que no tienen lana para esas calculadoras, porque sí cuestan como unos $200 más o menos, pues se usan el MATLAB, ¿no? Recordemos que en el Poli tenemos licencia para el MATLAB, ¿no? Entonces, pues agarras el MATLAB te acepta esa forma de ingresar los datos para hacer las operaciones, ¿no? Y a la antigüita, como me tocó a mí, pues te agarras una calculadora y haces operaciones con las formulitas de pasar de formato polar a formato rectangular a mano, ¿no? O sea, aplicar los cosenos del ángulo y las proyecciones que expliqué ahí arriba, pues también se hacía así a la antigüita, nomás que te tardas más. Yo les recomiendo que utilicen un software para hacer las operaciones. Y si lo vas a hacer como ejercicio de tu cuaderno, pues tener tu calculadora. Pero si no tienes calculadora, pero estás en tu casa, pues en tu lap, agarras tu lap y haces las operaciones con el MATLAB. Porque yo no estoy calificando si saben números complejos, si saben álgebra de números complejos o álgebra de números polares, porque se supone que deben de saber, ¿verdad? Por eso, y queremos la eficiencia del análisis de circuito eléctrico y no perdernos con los cálculos, ¿no? Pero aún así los cálculos todavía siguen siendo un poquito engorrosos, más si estamos haciendo un circuito de muchas mallas o muchos nodos. Ya llegaremos a esos ejercicios, ¿no? Bueno, entonces V es la representación fasorial de la señal trigonométrica de dominio del tiempo. Un fasor es una representación compleja de la magnitud y fase de una señal senoidal de frecuencia conocida y la podemos expresar como número polar o como un número complejo. La información de frecuencia en los fasores no es necesario que se lo estamos poniendo por las explicaciones que dimos porque es la misma, pero implícitamente ahí están. Cuando yo regrese un resultado que trabajé en el dominio complejo, una representación compleja, hice todos mis cálculos, terminé y debo de volver a la señal senoidal o a generar mi grafiquita, pues otra vez importa la frecuencia, ¿verdad? Y ahí la vuelvo a anotar y vuelvo a hacer mi gráfica. Espero también que tengan la imagen mental
de que esto es una representación matemática, pero realmente las cargas eléctricas en estos circuitos pues tienen las formas de la gráfica senoidal, ¿no? Corrientes y voltajes son señales senoidales o cosenoidales. Nada más voy a utilizar una representación matemática alternativa. Bueno, entonces su formulario ya debían de traer añadir esta formulita. Cualquier señal que yo tenga en forma, un criterio que vamos a utilizar, como ya les dije, porque lo utilizan en la referencia de los libros que mencioné, el de Dorf y el de Sadiku. Nosotros vamos a trabajar con fasores a partir de funciones tipo coseno. Si bien también se puede hacer con funciones seno, nosotros vamos a hacer con función coseno. De tal suerte que si yo tengo señal senoidal en algún problema eléctrico, o sea, una función basada en seno, la cambiaré a función coseno antes de hacer el fasor, ¿sale? O de proponer el fasor. Las fases se denotan en grados, y ya vieron, esa sería una de las razones de por qué en grado. Dice, bueno, pero si la W está en radianes, ¿por qué estos números phi no los ponen en grados? Pues porque es más fácil poner el número polar con sus grados, ¿no? Aunque también es válido el número polar en radianes, ¿eh? Las calculadoras también se pueden ajustar para radianes o para grados. O sea, tú le puedes poner 90 grados o le puedes poner medios, ¿no? Y ajustar con tu calculadora a la hora de evaluar el dato para que dé el correspondiente resultado. Un error muy común ese, ¿no? También con las funciones coseno y seno, ¿no? No tengo la calculadora en radianes y le pongo coseno de 2pi y pues da cosas raras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque piensa que estás pidiendo coseno de 2 grados, ¿no? Bueno, de 2 por 3.1416 como de 6 punto y feria grados, ¿no? Y tú quieres el resultado en radianes, pues si no lo ajusta tu calculadora, pues en la torre. Les digo todo esto y se les va a olvidar, pero cuando están haciendo los cálculos, pues es lo que les va a pasar. Si no ponen atención a esto que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, eh, entonces, viéndolo como formulazo, pues, está muy fácil. Nada más vislumbro mi función de voltaje en el dominio del tiempo y de ahí saco, si ya está en formato cosenoidal, pues de ahí saco el fasor para trabajar con él en circuitos eléctricos. Y viceversa, ya una acabé de hacer mis cálculos, y quiero otra vez la función en el dominio del tiempo, pues me regreso, ¿no? Agarro la amplitud, agarro la fase y me regreso a mi representación matemática del dominio del tiempo. Claro que debo de saber la frecuencia, es un dato que siempre les dan en los circuitos. En los circuitos, ya cuando avanza uno en los reactivos de los problemarios, se da uno cuenta que después ya ni siquiera ponen coseno de, no, que este circuito está alimentado con B coseno no sé, de 100t más 30, ¿no? Ya no ponen eso, ya nomás te dicen, no, es BM, fase 30. Y el circuito está funcionando en una W100, W igual a 100. O sea, te simplifican hasta la forma de darte los problemas con los fasores, ¿no? Para no estar escribiendo también tanto. Ok, vamos avanzando. Un ejemplo sencillo de cómo sería la suma de dos señales ya como fasores para que vean que está, digamos, más fácil. No quiero decir que es más fácil porque algunos dicen que está más difícil, pero bueno, es más fácil con la calculadora está haciendo lo de las ¿cómo se dice? El dominio de tiempo, ¿no? Si yo quisiera sumar dice problema, calcular la suma de dos corrientes. La corriente 1 es 4 coseno de WT más 30 y la I2 o la corriente 2 es 5 seno de WT menos 20 y las quiero sumar. Si no tuviera lo de los fasores, yo utilizaría la formulita que les mostré ayer. Déjenla la pongo porque se acuerden. Ahí está. La suma de una señal coseno de diferentes amplitudes, pero de la misma frecuencia, incluso aquí ni tiene fases la fórmula, pues habría que estar aplicando todas esas formulitas de aquí, ¿no? Creo que no me serviría
Para empezar, porque esta fórmula está planteada con las dos señales en fase cero, ¿no? Entonces, para empezar, ni me va a servir la fórmula. Entonces, tendría que buscar una manera de sumarlas en el dominio tiempo, que se complica el asunto. Entonces, ¿cómo se le hace? En el dominio del complejo, en la representación compleja. Bueno, pues los pones como fasores. Habíamos dicho, acabo de mencionar que nosotros vamos a trabajar con fasores de formato coseno. Entonces, el fasor de la corriente I1, dado que ya está en coseno positivo, pues es directamente magnitud 4, ángulo de 30, directamente. Entonces, el fasor de I1, y ya digo I1 con mayúscula para indicar que es un fasor, ¿verdad? Es 4, alternativamente es exponencial J30, ¿no? Pero una forma compacta es nada más 4, ángulo de 30, ¿verdad? Cuando se acaben los 40 minutos gratis, nos reconectamos otra vez. Entonces, la forma compacta es 4, ángulo de 30. Ahora, el fasor de I2 sería un error tratar de decir que es 5, ángulo de menos 20. ¿Por qué? Porque no está en formato coseno. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiar este formato coseno. Si recuerdan las formulitas de la diapositiva que me regresó ahorita, con sumar o restar 90 grados se transforma a coseno. O también le puedo sumar múltiplos n de 90 grados, ¿ven? En este caso 270 grados, ¿no? ¿Por qué le sumaron 270 grados, sector? No altera para nada ¿cómo decir? El resultado. Porque les digo, uno le puede sumar o restar 90 grados o múltiplos de 90 grados. Lo hicieron por conveniencia o por predilección, ¿no? Igual era correcto o es correcto sumarle 90 o restarle 90, ¿no? Entonces, si yo le sumo 90 o le resto 90 a 5 seno de WT menos 20, pues lo hago 5 coseno de WT más lo que me quede. En este caso le sumaron 270 más 20, pues me quedan 250, ¿no? Y entonces sí ya puedo decir, el fasor de corriente 2 es magnitud 5, fase de 250. Incluso les digo, lo más común sería escribir nada más 5 ángulo de 250. Y noten que es correcto también, si alguien nada más le hubiera sumado los 90 grados, me hubiera quedado 5 ángulo de 60, ¿no? Si les 7, 8, 9, 70, ¿no? Ángulo de, también es correcto, ¿no? Pero bueno, dejémoslo como lo puso aquí el autor. Ahora bien, ya los tengo como fasores. Lo bonito del álgebra de los fasores es que se aplica. Entonces, si yo quiero la suma de las dos señales, pues sumo los dos fasores respetando los números polares, ¿no? Si ustedes tienen la calculadora de $200, les acepta directamente que pongan 4 ángulo de 30. El ángulo es una función en una tecla de la calculadora, entonces le ponen 4 ángulo de 30 más 5 ángulo de 250 y ¡zas! Les da el resultado. Si no tengo esa calculadora, lo que no es pasarlo a formato rectangular, porque sumar en polar es complicado en el álgebra de polares, ¿no? Entonces lo que se hace a mano, cuando lo hace uno a mano, es convertirlo a formato rectangular. Y sumar en formato rectangular, se suman partes reales y se suman partes imaginarias, ¿no? Y después se convierte otra vez a polar, ¿no? Para dar el resultado. Falta ese cálculo aquí, ¿no? Entonces, si lo voy a hacer a mano, yo agarro 4 ángulo de 30, ¿verdad? Y lo transformo a su equivalente rectangular, ¿no? O sea, parte real sería 4 coseno, o sea, I1 sería 4 coseno de
30 más J 4 seno de 30. Como lo tengo en grados, pues así lo evalúo en grados en mi calculadora. Me van a quedar dos cantidades, ¿verdad? 4 coseno de 30 más J seno de 30. Más, ahora el otro también lo pongo en rectangular. La I2 sería 5 coseno de 250. Parte real, parte imaginaria sería más J 5 coseno de 200, 5 seno de 250. Ya en formato rectangular, para compactar la expresión, pues se suman las partes reales y se suman las partes imaginarias. 4 coseno de 30 se le va a sumar a 5 coseno de 250 y 4 seno de 30 se le va a sumar a 5 seno de 250 y ya me queda un número rectangular. Para regresar al resultado, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar este resultado ya una vez que haga las operaciones y sume, me va a quedar esto. Ahora, ¿de dónde salió el símbolo negativo? Pues sale de evaluar estas funciones, ¿no? Y ya una vez que está así y lo quiero en formato polar, pues aplico la de a cuadrada más b cuadrada raíz. Entonces sería la magnitud sale, o sea, el 3.21. El 3.21 sale de elevar al cuadrado la parte real y elevar la parte imaginaria al cuadrado, se suman y se le saca raíz y de ahí sale la magnitud. Y la fase, menos 56, sale del arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Son las formulitas para convertir de rectangular a polar, ¿no? O hay calculadoras que te lo convierten automáticamente como una función de su disponible, ¿no? Hasta las calculadoras más económicas lo tienen. Las calculadoras más económicas tienen para convertir de polar a rectangular, rectangular a polar, para no estar haciendo esas operaciones a mano, ¿no? Y si tienes una calculadora mucho mejor, pues te hace la operación directa, ¿no? Y ya tengo resultado de la suma de estas dos corrientes. Ahora bien, esa es la representación matemática, ¿verdad? En el dominio del complejo, ¿no? Si yo quiero la función en el dominio del tiempo, pues basta recordar que el 321 es la amplitud, el menos 56 es la fase. Lo hicimos con coseno, por lo tanto es una función coseno. A la frecuencia original que era WT. En el problema ni nos dieron WT, lo dejaron de manera simbólica, porque pues no lo ocupabas, ¿verdad? Y ahí está, WT. Y entonces en el dominio complejo se pueden multiplicar cosas, se pueden dividir cosas, se pueden sumar o restar cosas de manera muy fácil, utilizando, de manera tediosa pero fácil, utilizando el álgebra de números complejos. Que si voy a utilizar esto, claro, más adelante vamos a ver unos circuitos de alterna que voy a plantear mis leyes de Kirchhoff de corriente, entonces voy a tener que sumar corrientes, ¿verdad? Y ahí es donde aplicaría, por ejemplo, esto que hicimos. O aplicar una ley de Kirchhoff de voltajes, donde debo sumar voltajes y ahí voy a hacer esto. O voy a aplicar la ley de Ohm, tengo que dividir una cosa entre otra, y representados fasorialmente, pues, tedioso, pero relativamente fácil. Ahora, si involucras el software para que te dé resultados más rápido, pues mucho mejor, ¿no? Ahora, nos falta ver cómo representar, si ya bien cubrimos cómo representar un voltaje, cómo representar una corriente en formato fasorial, nos falta ver cómo representar una resistencia, cómo representar una inductancia, cómo representar
un capacitor, cómo representar una combinación de estas cosas en una red para poder aplicar ya, las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, o los divisores de tensión, los divisores de corriente, los teoremas, etcétera, ¿no? A ver si lo alcanzamos a ver rápidamente hoy y lo repasamos la siguiente semana ya para haber cubierto, como que dice, toda la teoría y ya empezar a hacer análisis de circuitos con fasores, ¿no? Bueno, lo de las resistencias primero. Una resistencia en el dominio del tiempo con señales de alterna, pues tiene voltajes y corrientes de tipo senoidal o cosenoidal, ¿verdad? Y son funciones del tiempo, ¿verdad? Sabemos que tanto su voltaje o su corriente pues van a ser senoidales con algún desfase, ¿no? La ley de Ohm aplicada directamente a las señales senoidales, ¿cómo quedaría? Bueno, si yo tengo un circuito sencillo de decíamos, una fuente de alterna conectada a una resistencia, una carga resistiva, pues es directo, es en paralelo, ¿no? Está mi fuente de alterna y aquí está mi resistencia, ¿no? Esto es voltaje senoidal, ¿verdad? O la función de voltaje senoidal con respecto al tiempo. ¿Cómo sería mi ley de Ohm, no? No, pues tratando de aplicar la ley de Ohm en el dominio del tiempo, ¿verdad? Pues yo diría que la corriente, ¿verdad? La corriente en un circuito de ese tipo siempre va a ser la diferencia de potencial, ¿verdad? La diferencia de potencial entre la resistencia, así, directo, ¿verdad? Voltaje entre resistencia sería la ley de Ohm convencional de CD. Sería la ley de, sería como querer aplicarla, más bien aplicar la ley de Ohm a la alterna, ¿no? Si BTT es un valor máximo coseno de WT más una fase, pues la corriente va a ser también esa magnitud BM. Déjenlo sustituyo para que vean a qué me refiero. O sea, si la expresión de BDT pues es un valor máximo coseno de WT más una cierta fase, y eso lo divido entre la resistencia, pues bien puedo poner la resistencia aquí, el BM dividido entre la resistencia nada más, ¿ven? Entonces la IDT pues es valor máximo entre resistencia, coseno de WT más phi. Entonces, lo que yo estoy viendo en este circuito sencillo resistivo de alterna es que el voltaje, la corriente, sí sigue la ley de Ohm, porque va a ser el valor el voltaje entre la resistencia, el pico máximo de la señal de corriente, ¿verdad? Y lo demás queda igual, coseno de W más phi. Otra conclusión de esto es que no se desfasó. De ninguna manera se puede, en un circuito resistivo, se puede desfasar la corriente del voltaje. Y van a decir, achis, 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 la otra vez en la explicación de ayer nos dijo que sí se desfasaba. Sí, pero era un circuito combinado, RL, ¿verdad? Un circuito combinado RL, comprobamos que sí había un desfase, que dependía del valor de R y del valor de L y del valor de la frecuencia, el de ayer. Ahorita no hay manera de que la corriente se desfase del voltaje. Va a cambiar su amplitud de la corriente en términos de voltaje entre resistencia. O sea, este sería el valor máximo de corriente, ¿verdad? Este término sería mi IM, ¿verdad? O sea, mi valor de corriente máximo. Pero no hay desfase. Entonces, yo acabo de demostrar que
que no se desfasan los voltajes y corrientes en los circuitos puramente resistivos en alterna, ¿no? ¿Cómo, aplicar esto en un fasor? Ahorita lo vemos, ¿no? Mientras vamos a, bueno, se aplica directo. Si era la respuesta, como dice el lado derecho de la diapositiva, ¿no? Entonces, viéndolo como fasores, yo tengo un fasor corriente, tengo un fasor voltaje, ¿verdad? Que sería un valor máximo ángulo, un valor máximo voltaje ángulo, sería el mismo ángulo porque no se desfasan. Entonces, si yo quisiera representar fasorialmente R, ¿cómo sería? Pues simplemente sería el valor de R ángulo de cero porque no hay desfases, ¿no? Y viéndolo así, pues la ley de Ohm fasorial, pues sigue siendo igual, o sea, B es igual a R por I o I es igual a B entre R, o sea, como lo quieran ver. Entonces, aquí no hay mucho problema, ¿no? ¿Dónde empiezan a salir cuestiones más interesantes? Pues con los capacitores y las bobinas, ¿no? Veamos un circuito, bueno, si lo quiero dibujar, le dicen diagrama fasorial en los libros, a veces también es muy tedioso andar haciendo los diagramas fasoriales de todo, ¿no? Estos son muy útiles para cuando vas a hacer análisis, pero de potencia, ¿no? Para ver a un ángulo de desfase. Pero como ahorita todavía no vamos a ver eso hasta la unidad 3, pues no vamos a hacer mucho este tipo de diagramas. Pero bueno, ¿cómo, cómo dibujo mi corriente y mi voltaje como un vector y un ángulo? Pues así, ¿verdad? O sea, agarro un plano. Realmente es un plano complejo porque si usamos el número polar y la representación rectangular, ya expliqué la relación entre las dos. Pues el voltaje tiene una cierta magnitud y un cierto ángulo medido con antihorario respecto al eje real, ¿verdad? Y la corriente está dibujada sobre el mismo voltaje porque tiene la misma fase. Entonces, este sería un diagrama fasorial de voltaje y corriente para un circuito puramente resistivo, ¿no? Y como están en la misma línea, pues está demostrado que están en fase, ¿no? Ahí está. Pasemos a ver la bobina. ¿Qué pasa con las bobinas en alterna, no? Esta propuesta es el mismo circuito que puse hace un rato, pero con una bobina, ¿no? O sea, un circuito inductivo puro conectado a un voltaje senoidal, ¿no? Entonces yo tengo mi voltaje senoidal. No, que por qué se le pone el positivo a las señales senoidales, ¿no? Si se fijaron en la simbología de los simuladores, dicen, oye, pero si es una señal de alterna, no debería tener positivo o negativo porque realmente lo tiene n veces por segundo, ¿no? Dependiendo de la frecuencia. Sí, o sea, cambia de polaridad en n veces por segundo, pero para indicar la fase, la primer fase, indicarla en tu circuito, se le pone el símbolo más. Y aparte, este es muy útil para poder sumar formas, fuentes complejas, para ver si se van a sumar o se van a restar, dependiendo si están en fase o no están en fase, ¿verdad? Entonces hace falta una referencia. Entonces cumple con fines de referencia ese positivo, ¿no? Entonces, lo tengo conectado a una inductancia pura. No es el circuito RL que hicimos el día de ayer, no. Esta es una inductancia pura conectada a una fuente de tensión, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa con este circuito en el dominio del tiempo, verdad? Pues, si se fijan, si yo ya sé que se desfasa la corriente ah, es demostré que en resistencias no se desfasa, pero a su vez, por consecuencia, con capacitores y bobinas, circuitos puros capacitivos o puros inductivos, sí va a haber desfase, porque si no lo hay con las resistencias, con nosotros sí, ¿no? Entonces, si suponemos que la corriente en ese circuito está desfasada, ¿verdad? De la fuente, un ángulo phi, y aplico la de las primeras ecuaciones que vimos en el semestre, la del
característica voltaje corriente de una inductancia, decimos que el voltaje en una inductancia siempre va a ser la inductancia por la derivada de la corriente, ¿verdad? Entonces, el voltaje de este circuito debe de cumplir esto. Y como el voltaje está en paralelo con la bobina, o sea, la fuente de tensión está en paralelo con la bobina, pues si le saco la derivada a la corriente, ¿verdad? Si le saco la derivada a la corriente, la sustituyo aquí y la multiplico por la inductancia, pues voy a obtener el voltaje, ¿verdad? La derivada de coseno es, de coseno WT es menos seno WT, y llego a este resultado. Ahora, está en términos de función seno, ¿no? Habíamos dicho que para hacer comparaciones de fasores no íbamos a revolver cosenos y senos, sino todo iba a ser en términos de coseno. Entonces hay que cambiarlo a coseno. Para cambiarlo a coseno, pues le sumo 90 grados, ¿verdad? Aquí le sumaron 90 grados. Pues le sumo 90 grados, lo cambié a coseno e incluso le quito el signo, ¿verdad? Porque sumarle 90 grados lo convierte en coseno positivo. Entonces me desaparece este signo, ¿no? Entonces, este es el voltaje con respecto al tiempo de ese circuito. Si lo trato como la ley de Ohms, ¿verdad? Decíamos que voltaje es voltaje donde dice que es resistencia por corriente. Resistencia por corriente. Ustedes identifican la corriente en la expresión que obtuvimos. Aquí está, ¿verdad? Esto es la corriente. Claro, está movida 90 grados, pero esto podríamos decir que es la corriente, ¿no? Y entonces el término resistencia de la ley de Ohm, pues vendría siendo ¿verdad? W por L. Aquí hay una conclusión interesante, ¿no? Habíamos dicho que en CD las inductancias se comportaban como cortocircuitos una vez que alcanzaba el régimen estacionario, ¿verdad? Aquí estamos haciendo análisis en régimen estable senoidal. ¿Qué significa eso? Pues significa mm, como agarrar cosas promedio, porque realmente aquí todo está variando con respecto al tiempo. Decimos que son señales que varía polaridad n veces por segundo, dependiendo su frecuencia. Nunca va a haber un estado estacionario como tal, como en los circuitos de CD. Incluso, pues siempre hay transitorios, si lo quieres ver así, pues siempre hay transitorios, ¿no? Siempre está cambiando de positivo las señales senoidales. Siempre va a haber n transitorios por segundo. Entonces, se le dice régimen estable senoidal y se manejan como representaciones matemáticas, ¿no? De ahí el nombrecito, ¿no? Pero bueno, el comportamiento de una inductancia en alterna en cuanto a términos de oponerse al paso de la corriente, porque si lo quiero ver como la ley de Ohm, es lo que estoy haciendo, ¿no? Acabo de demostrar que la oposición al paso de la corriente de este circuito puro inductivo es WL, y que aparte siempre voy a tener un desfase de 90 grados. Siempre voy a tener la voltaje y la corriente en una inductancia pura, siempre van a estar desfasados 90 grados. O como dice ahí, la tensión está adelantada respecto a la corriente 90 grados. Y aparte, la magnitud de la corriente va a depender del término W por L. Entonces es directamente proporcional la oposición al paso de la corriente en ese tipo de circuito a la frecuencia y a la valor de la inductancia. A más inductancia, más se opone a que pase la corriente. No le digo resistencia, sino que la estoy comparando como si fuera una resistencia, pero realmente, pues no es resistencia. El término correcto en circuitos alternos le dicen impedancia, ¿no? La impedancia es así, la definición de resistencia es: la resistencia eléctrica es la propiedad de ciertas cosas de oponerse al paso de la corriente, ¿verdad? La impedancia es la propiedad de los componentes lineales, capacitores, bobinas y resistencias de oponerse a la corriente alterna, al paso de la corriente alterna. Esa sería la definición formal. Pero bueno, para tratar de aprovechar lo que ustedes entienden por resistencia, pues esta sería como la resistencia de alterna, ¿no? Al aplicarle alterna a una bobina, se
se opone al paso de la corriente directamente proporcional a la frecuencia y al valor de la inductancia. Es decir, otra conclusión aquí sería, una inductancia de, no sé, de 100 milihenrios se opone, no sé, por cierto que la unidad sigue siendo los ohms, ¿verdad? Se opone 100 ohms a paso de corrientes a cierto voltaje en 60 Hz. Pero en 120 Hz se va a oponer mucho más, porque también es directamente proporcional, a pesar de ser la misma inductancia, es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, pues esto es lo que pasaría con una bobina en alterna, ¿no? Un circuito inductivo puro, ¿no? La ley de Ohm se podría seguir aplicando igual ahora con los fasores, ¿no? Si se fijan, yo puedo seguir aplicando los fasores como la ley de Ohm va a ser ahora B por voltajes I por R, pero R no le puedo decir R porque si no la confundo con las de directa. Entonces usan la letra Z. Aquí la ley de Ohm sería en términos fasoriales. Sería la letra Z es la que denota imperancia, ¿no? O la oposición al paso de alterna, ¿no? Esta sería la ley de Ohm que pude identificar en este tipo de circuito. Bueno, un diagrama fasorial de esta cosa, pues sería el vector de voltaje y el vector de corriente, pero dibujados a 90 grados, ¿vean? Porque se desfasan 90 grados como lo demostré. Ahí está. Entonces, si el voltaje anda por acá, si la corriente anda por acá, porque esta es tu fase, el voltaje siempre va a andar hasta por acá 90 grados, ¿no? Siempre va a ser así en un circuito inductivo puro. Que si existen este tipo de circuitos, cuando tienes maquinaria con motores y domina la parte resistiva, sí tienen esta especie de comportamiento, ¿no? Pero ya sería hablar de una aplicación, ¿no? Pero bueno, en general sí existen, ¿no? Vamos a utilizar estos resultados al final. Ahorita todavía no lo estoy resumiendo. Al final vamos a resumir cómo es un fasor de un capacitor y un fasor de una bobina y un fasor de una resistencia. El fasor de la resistencia está bien fácil. Ese sí no hubo mucho problema para que yo lo mencionara, ¿no? El fasor de una resistencia dije que era el valor de la resistencia ángulo de cero, ¿verdad? Entonces, porque no desfasa. Si utilizo ese mismo concepto para lo que es la bobina, entonces el fasor de una bobina, pues sería la magnitud está W por L, ángulo de 90, ¿verdad? Entonces lo voy a poner. Hasta ahorita lo que hemos demostrado es que yo puedo representar la resistencia en un circuito puramente resistivo en alterna como un fasor de magnitud R. O sea, el fasor de un circuito resistivo puro es la magnitud de la resistencia en ohms, ángulo cero, porque no desfasan voltajes y corrientes. Sería la representación matemática de una resistencia en alterna. Siguiendo este mismo criterio, el fasor de imperancia, ¿verdad? Como le decimos ahora, la oposición a la corriente alterna de la inductancia, va a ser la oposición de la inductancia al paso de la corriente alterna que dijimos que es WL, ángulo de 90. Esta es la representación matemática de una inductancia en general para cualquier alterna y para cualquier frecuencia y para cualquier bobina, ¿verdad? Bueno, veamos cómo sería lo de un capacitor. Hago la misma pequeña demostración matemática. Hagan de cuenta que tienen el circuito, tienen la fuente alterna, tienen una fuente alterna con la fase positiva acá arriba, como se dice, a un capacitor en paralelo. Aquí está mi capacitor. Ese sería B de T, donde B de T pues es una función senoidal. ¿Cómo será la corriente?
aquí. Sabemos que va a ser senoidal con un desfase, pues eso sí, ya lo demostramos, ¿no? Pero en un circuito capacitivo puro, ¿cómo será? Bueno, la demostración la hago así. Ahora agarro el voltaje, la otra vez agarré la corriente, ahora agarro el voltaje. Si mi fuente de voltaje es valor máximo coseno del WT más una cierta fase, es la representación matemática de esta fuente, ¿verdad? Y yo ya sé que la relación corriente-voltaje de un capacitor es el valor, la corriente de un capacitor como componente siempre va a ser la capacitancia por la derivada del voltaje, ¿verdad? Esta formulita la vimos desde que también cuando empezó el semestre, fue de las primeras, ¿no? Pues si agarro lo que vale V y lo derivo, ¿verdad? Derivo V y lo sustituyo aquí y lo multiplico por C, pues obtengo la corriente de ese circuito en el dominio del tiempo. Me queda menos WC, voltaje máximo seno de WT más phi. Como yo necesito que esto sea coseno, le voy a sumar 90 grados para convertirlo en coseno y se me va el signo negativo y me queda esto, ¿no? O hago lo mismo que hice en los dos casos anteriores, ¿no? Si esto lo quiero ver como si fuera la ley de Ohm, decíamos que corriente es igual a voltaje entre resistencia, ¿verdad? ¿Identifican voltaje en esa expresión? Sí, aquí está. Este es el voltaje, ¿verdad? Claro, está desfasado, 90 grados, pero este es el voltaje. Ok, y identifican R en esta expresión. No es W por C, porque aquí, como reacomodé la ley de Ohm, realmente 1 sobre R sería W por C, ¿verdad? Por lo tanto, la resistencia inalterna de un capacitor, que se le dice impedancia, ¿verdad? Ya le voy a poner aquí las letras Z para denotar impedancia. Si despejo esa R de la ecuación anterior, me queda 1 entre frecuencia angular por el capacitor. Conclusiones. Un circuito en alterna con un capacitivo puro desfasa también voltajes y corrientes 90 grados. Ahí está. ¿Se opone al paso de la corriente alterna? Sí, sí se opone al paso de la corriente alterna. ¿Cómo es su oposición? Es inversamente proporcional a la frecuencia y al valor de la capacitancia. Inversamente proporcional, diferente de lo que es la bobina, ¿no? Y se miden ohms también, se miden ohms, la magnitud son ohms, y su representación ya como fasor. Me está faltando aquí indicar la fase que sería menos 90, porque aquí se atrasa, si en el otro se adelantaba el voltaje 90 grados, aquí se atrasa 90 grados, y para indicar que es atraso, pues se le pone signo menos. Entonces ya como un fasor que representa el capacitor, es la resistencia en alterna, que sería su impedancia, ángulo de menos 90. Sería el resultado de este análisis, ¿no? Pues si se fijan, aquí están. Aquí está el fasor que representa. No, la ley de Ohm con fasores en un circuito puramente capacitivo. El diagrama fasorial ahora sería, si conozco el voltaje con una cierta fase, pues la corriente va a quedar a 90 grados, ¿ve? La corriente es la que queda a 90 grados y ahora el que está trazado es el voltaje, ¿no? 90 grados. Bueno, aquí están ya las definiciones formales de impedancia y admitancia. No sé si lo habían manejado, ¿no? El inverso, a veces es útil sacar el inverso a la resistencia, ¿no? En circuitos de CD, cuando uno hace, por ejemplo, el método los nodos, lo que a mí me queda son puras inversos de las resistencias al aplicar y el método, ¿verdad? A veces es útil en esos casos y no le dicen resistencia, le decimos admitancia, ¿no? O sea, el inverso de la resistencia es admitancia.
Ahora digo que la resistencia alterna de los elementos, pues les decimos impedancia, ¿no? Y el inverso de las impedancias, pues es la admitancia también. A veces es útil manejarlo así, ¿no? Las unidades de la admitancia es el inverso del ohm, o la unidad del Sistema Internacional de Medida de Resistencia ohm. Eh, pero no le dicen así, no le dicen el inverso del ohm, le dicen Siemens. La unidad del Sistema Internacional de Medida para la admitancia son los Siemens. Así como la marca alemana de partes, ¿no? Eléctricas, electromecánicas Siemens, ¿no? Eh, Son las unidades de las admitancias, que no es más que el inverso, ¿verdad? El inverso del ohm. Entonces, resumiendo lo que vimos que la ley de Ohm en el caso de elementos puramente resistivos se aplicaría igual, no hay desfases. En el caso de una bobina, hay que calcular la oposición de la bobina al paso de la corriente alterna y si hay desfases, 90 grados del voltaje, se adelanta. Y en el caso de un capacitor, es inversamente proporcional a W por C, la oposición al paso de la corriente alterna, y el desfase es de menos 90 porque el voltaje se atrasa a 90 grados de las corrientes, ¿no? Entonces, la definición formal es la impedancia de un elemento del circuito es el cociente entre el fasor de voltaje y el fasor de la corriente, ¿no? Pues sí, nada más que primero hay que encontrar el fasor de la impedancia, ¿verdad? Pero ya los estuve yo definiendo, ¿verdad? Pero bueno, matemáticamente la ley de Ohm ahora en fasores, ya no le decimos resistencia, le decimos impedancia, es B sobre I. Muy útil para hacer análisis de circuito serie y paralelo, lo vamos a estar utilizando. Serie y paralelo en alterna, ¿no? Y sus unidades son ohms, ¿no? Se dice que la impedancia no es un fasor estrictamente, ¿no? Más bien es la representación matemática de cómo se opone el paso de la corriente de los componentes, ¿no? Más bien sería por eso dicen que no es un fasor, pero realmente se aplican los números complejos igual, ¿no? Entonces se le dice impedancia resistiva a las resistencias en alternas directamente. Se le dice impedancia inductiva a W por L, ¿no? Si lo pongo en formato polar, ya ven que eh, si lo pongo en formato polar era WL ángulo de 90, ¿no? Si lo cambio a formato rectangular me queda JWL. O sea, no me queda la parte imaginaria, porque coseno de 90 es 0 y luego seno de 90 es 1 y seno de 90 es en la parte imaginaria, ¿no? Entonces, la representación rectangular de la representación polar que puse, pues es JWL. Y la representación rectangular del capacitor, pues me queda menos 1 entre WCJ, porque aquí sería sacarle el seno, el seno de menos 90, ¿verdad? Y me queda en la parte imaginaria y me queda negativa. Entonces, en general, la impedancia, porque la idea es combinar capacitores, resistencias e inductancias en una red eléctrica en alterna, combinarla serie y paralelo. O sea, las represento matemáticamente por la oposición a la corriente, al paso de la corriente alterna, agarro sus representaciones y ya nomás las veo como impedancias todas, ¿no? Ya no me va a importar si es capacitor, si es bobina, no, las voy a ver como impedancias y voy a aplicar lo que yo ya sé de sumar, bueno, de simplificar en paralelo, simplificar en serie. Esto también se aplicaría de igual forma en alterna, ¿no? Entonces, su expresión matemática general de una impedancia, ya que tiene elementos resistivos, capacitivos, inductivos combinados, pues su expresión va a ser en formato rectangular, va a ser en la parte real va a ser la resistencia porque no tiene desfases y la parte imaginaria va a dominar, bueno, va a estar los capacitores y las bobinas, como vimos en la expresión anterior, ¿no? La parte imaginaria en J va a estar capacitores y bobinas. Ahora, a ese término le ponen la letra X, ¿no?
La letra X le dicen reactancia, reactancia inductiva. Reactancia inductiva si viene de una bobina y reactancia capacitiva si viene de un capacitor, ¿verdad? Entonces, ya que logro simplificar resistencias, capacitores y bobinas en alterna, modeladas matemáticamente por sus oposiciones del paso de la corriente alterna, lo que voy a obtener son impedancias en las ramas de los circuitos eléctricos en alterna. Y el caminito para transformarla, pues sería aplicar todo esto que estamos. Necesito conocer la frecuencia, necesito conocer el valor del capacitor, el valor de la bobina, y empezar a hacer transformaciones y llevar todo esto nada más en términos de lo que es la impedancia, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya va a ser más fácil que yo analice el circuito eléctrico. Ya no me dedicaría a ver los componentes como puras impedancias en la red eléctrica, ¿verdad? Un resumen de todo esto y para su formulario, pues sería la tablita esa que les muestro 9.3, ¿no? Que no es más que el resumen de todo lo que estuvimos explicando, ¿no? En el caso de la admitancia, pues también ya les dije que la unidad era los Siemens. Yo tengo una duda, profe. Adelante. ¿Para qué se utilizaba la reactancia, lo de los números reales? Bueno, los que son reales. O sea, cuando tienes una red eléctrica, o sea, analizamos todo esto por separado, ¿no? Pero mira, te voy a poner un ejemplo más complicado. O incluso el ejemplo que ya resolvimos, pero en el dominio del tiempo, ¿no? Yo tengo mi fuente de alterna y tengo una resistencia en serie con una bobina, ¿verdad? Ya lo analizamos en el dominio del tiempo y vimos que era un relajo, ¿no? Lo que queremos hacer con esto es representar este componente como un solo componente, denotado por su expresión matemática impedancia. Entonces, un paso intermedio sería primero sacar la impedancia de la resistencia y luego sacar la impedancia de la bobina y luego las voy a sumar porque están en serie. O sea, se aplica la ley de Ohm tal cual. La ley de Ohm de las resistencias se aplica tal cual, las voy a sumar. Cuando la sume, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar en la parte real la resistencia y en la parte imaginaria la inductancia, porque si te fijas, si yo sumo estos dos, la parte real me va a quedar la resistencia y no se le suma nada de parte real de la impedancia inductiva porque no tiene, nada más tiene parte imaginaria. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar en la parte real, me va a quedar la resistencia y en la parte imaginaria me va a quedar, para este caso, pues la pura bobina, ¿no? Si viene de una bobina se le dice reactancia inductiva. Para eso sería la resistencia, porque así te entendí la pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde quedaría la resistencia, la parte real? Así quedaría en este circuito. Ahora, teniendo circuitos más complejos, que estén cosas en paralelo y en serie y varias mallas, pues se aplicarían así como los análisis que aplicaron el semestre pasado, pero lo vamos a hacer con impedancias. Pero un paso intermedio sería convertirlas primero en impedancias, ¿verdad? No sé si contesté la duda. Claro que todo esto va a quedar más claro cuando veamos ejercicios. Sí, más o menos sí ya entendí cuál es una y de otra. Sí. O sea, por separado, la impedancia de una resistencia, pues es nada más valor real, no tiene valor imaginario. Por separado, la impedancia de un capacitor de una bobina, pues son valores imaginarios en su representación rectangular, ¿verdad? O magnitud de ángulo de 90 o magnitud de ángulo de menos 90. Pero ya juntando eso en un solo componente, digo, porque si yo quiero la corriente total de un circuito, tengo que simplificarlo, ¿verdad? Para poder aplicar la ley de Ohm. Entonces, si fueran resistencias, pues las sumo porque están en serie. En este caso se dice lo mismo, dice, no, pues son impedancias, pues las sumo porque están en serie. Sumo la impedancia de la resistencia y sumo la impedancia de la bobina. Y me van a quedar parte real, en formato rectangular, una parte real y una parte imaginaria. La parte real, pues siempre es la resistencia. Y entonces sí ya puedo aplicar la ley de Ohm, que sería, la corriente total sería el voltaje entre la impedancia de ese circuito. Y deberíamos llegar al mismo resultado que sacamos con la explicación del circuito del día de ayer, ¿no? Pero si te fijas bien, pues más rápido, ¿no?
Lo vamos a resolver este circuito para compararlo, para que vea. Pero sería en la siguiente semana. Como está por acabarse los 40 minutos, no sé si tengan alguna otra duda. Bueno, profe, yo nomás quería preguntarle respecto a la calificación que subió al SAES, ¿es real o es ficticia? Es lo que sacaste en la práctica 1, 20%, porque nomás revisé una práctica. La práctica 2 todavía no sube en el reporte, entonces fue lo que sacaste en la práctica 1, 20%. Lo que sacaste en tus 2 tareas, 20%, y lo que sacaste en el examen, 60%. Lo ponderé y saqué el resultado así, esa calificación es lo que indica. Ahora, si hubo algún problema con entregar la tarea o entregar la práctica, pues sí te pega mucho tu calificación, ¿verdad? O también pasa lo contrario, la gente que le fue mal en el examen, pero entregó tarea y entregó su práctica, pues subió su calificación, ¿no? Pero es la real, sí. Ahora, aclaraciones, pues mándenme un correo y ya les paso lo que yo tengo, ¿no? Ok, muchas gracias, profe. A los que no me entregaron tareas en la plataforma, pero sí me entregaron la primera tarea y no me entregaron la segunda, les mandé este mensaje por la plataforma así de que qué había pasado, o sea, ¿hubo algún error o qué pasó? Y gente que me mandó su tarea por correo electrónico sí la revisé. Y las correcciones al examen que me pidieron también ya las tomé en cuenta. Pero si quieren hacer una aclaración más particular, se mándenme un correo y les digo qué es lo que yo tengo aquí en la lista para verificar. ¿Alguna otra duda? Profe, por ejemplo, si en la primera onda ya iban todos los problemas ahí Se cortó mucho la comunicación, como que entendí que cómo fue lo de los problemas. sí, le digo que si en la primera tarea, pues ya ve que nos dijo que nada más era un avance ya, pero en la segunda llevan todos los problemas. Ahí cómo la calificó. No, pues se fue, o sea, si me lo entregaste en la segunda entrega, valga la expresión, te lo tomé al 100%, pero hubo gente que le desconté un punto porque de plano no entregó nada en la primera entrega. O sea, se lo tomé como si hubiera sido entrega tarde, pero fueron muy pocos casos. Ahora, hubo gente que me entregó la primera entrega y la segunda no, pues les puse 5. O sea, del 100% de su tarea, pues le puse nomás 50%. O sea, si entregas la tarea completa eran 2 puntos de tu calificación, entonces pues nomás te di un punto a los que están en ese caso, ¿no? Por eso les digo que me extrañó mucho. Hay varios compañeros que entregaron la primera y la segunda, ¿no? Sí me extrañó, ¿no? Y hay gente que de plano no ha entregado ninguna tarea y pues se salió muy perjudicada en su calificación. Sí, no sé si tengan alguna otra duda. Pero ya, un caso sí, ya particular, pues mándenme su nombre para decirles qué es lo que yo tengo, porque puedo tener algún error en las calificaciones. Y también conviene mencionar que pues esto se va a modificar, ¿no? O sea, conforme sigas entregando tareas y sigas entregando prácticas, pues se va a ir modificando. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues les agradezco y les mando la liga para la sesión del martes. Ya se va a poner esto más práctico, ¿no? Esto era muy teórico, pero si se fijan es necesario saber de dónde vienen las cosas. Ya que estén las cosas ahí, pues van a ser especie de fórmulas y ahora lo que hay que aprender es el método de cómo aplicarlas, ¿no? Entonces ya vamos a empezar a hacer análisis de alterno, ¿no? Entonces, nos vemos el martes. Disculpe, profe. Que estén bien. Mande, escucho. Nos va a subir las últimas diapositivas. Es que en lo que está en Moodle, nomás llega hasta las relaciones